días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo un video que debí haber traído en diciembre. En junio del año pasado yo dije que iba a hacer la balance lector de audiolibros semestral porque estaba escuchando poquitos audiolibros. Pero me di cuenta recién que no lo había hecho en diciembre, así que les voy a comentar ahora, ¿ya? Son aproximadamente 16 cuentos, así que voy a ser lo más rápida posible, ¿ya? Ya. Bueno, más o menos escuché audiolibros hasta septiembre y de ahí a octubre no hubo mucha oportunidad para escuchar audiolibros, así que hagan cuenta que son como 5 o 6 audiolibros por mes, entonces más o menos, ¿ya? Entonces, el primer audiolibro que leí en julio es La araña de Hans Heinz Evers. Bueno, perdón por su apellido, no sé pronunciar. Este cuento ya era una relectura porque ya lo había leído, bueno, escuchado anteriormente. Y este cuento es de una habitación maldita, ¿ya? En esta habitación, todos los inquilinos varones que se arriendan el cuartito, se desuscriben de la vida. Pasado 2 semanas, un mes es el que más ha llegado, y 3 días, 2 días, así que las autoridades sospechan que alguien es el que está cometiendo estas atrocidades e investigan, pero uno de sus agentes termina desuscribiéndose de la vida a los 2 días de haber entrado a esta habitación. Así que contratan a una persona extra que según él no tiene miedo, pero que va a descubrir el misterio, ¿ya? Y para no darles más detalles, esta persona descubre el misterio, pero no es de lo que nada creemos, ¿ya? Entonces, es una historia de fantasía y terror muy buena. Juega bastante el autor con el rasgo psicológico y el rasgo del deseo de las personas. Juega con este placer inhumano que sienten algunas personas por ciertas visiones. Así que juega bastante bien con las sensaciones de la persona. Así que muy buen cuento, se los recomiendo. El siguiente cuento no me gustó mucho, les adelanto. Se llama La mano muerta, del autor inglés Wilkie Collins. Y este es, digamos, una serie de eventos desafortunados, lo llamaría yo mejor, o una serie de causalidades. Porque llega una persona que también quiere pasar la noche en un cuarto de carretera de estas posadas que había antes. Sin embargo, el único cuarto accesible es uno que está, primero, súper barato y segundo, tiene un acompañante, ¿ya? Entonces, este mancito, el protagonista, dice, no hay problema, yo no tengo, soy chévere, nadie se va a pelear conmigo. Y la gente le dice, no, es que no se trata de eso, pero ya va a darse cuenta cuando lo vea a su roomie, ¿no? Entonces él paga la habitación, entra y se da cuenta que su roomie ya le cancelaron la suscripción de la vida, ¿ya? Está más allá que acá. Entonces él como que dice, fresco, ya, no, soy valiente, no va a pasar nada. Entonces solo que a medianoche pasan cosas. Y parece ser que el desuscrito no está desuscrito, está solo suspendido, ¿ya? Entonces pasan cosas, el roomie, digamos que logra suscribirse a la vida. Y pasan ciertas cosas que son, la verdad, no me parecieron cosas serias, no me parecieron la gran cosa. Así que es un cuento, digamos, bonito como para tratar de descubrir y adivinar qué es lo que está pasando y qué relación tiene el roomie con el protagonista. Pero hasta ahí, no llega más. Como que un cuento bastante entretenido, pero no trascendental, digamos así. El siguiente cuento sí te causa miedo y ese es A la espera del autor Ramsey Campbell. Y este cuento trata de una familia, digamos, idílica, madre, padre, hijo, un niño de 7 a 8 años más o menos, que están en el parque buscando los sitios para hacer los picnics, ¿ya? La zona dedicada a los picnics. Pero desde el inicio nos damos cuenta que el padre es iracundo, la madre es demasiado permisiva, como de esas madres sumisas que para que no sean agredidas prefieren dejar que las maltraten psicológicamente y verbalmente. Y el niño que no entiende todavía qué es lo que está pasando con sus padres. Entonces,
digamos que la mitad del cuento es ver esta relación, digamos, tóxica y la dinámica familiar que conlleva esta familia, hasta que llegan al sitio del picnic y ahí es cuando la cosa se pone seria, ¿ya? Como todo vemos desde la perspectiva del niño, él no entiende lo que está pasando y como nosotros tampoco entendemos lo que está pasando, nos quedamos con la boca abierta cuando cosas pasan hacia la persona que está causando, digamos, el disturbio, ¿ya? Involucra seres, digamos, de otros planos que no sabría identificar qué son, pero que a la final están ahí y me parece una solución muy extraña, pero a la vez como que satisfactoria porque tú sabes qué es lo que está aguantando la pobre señora y sientes que de verdad necesitas ver ese castigo infligido, ¿ya? Entonces es muy buen cuento, se los recomiendo. El siguiente cuento es otro que se llama A las 03:47 de la mañana, de una pesadilla, de el autor David Langford. Y este es un poco parecido al cuento anterior, solo que en esta ocasión el protagonista, como el título lo indica, sufre a las 13:47 de la madrugada una pesadilla. Siempre la misma pesadilla y siempre a esa misma hora. Se fue al psiquiatra, se fue al psicólogo, fue al neurólogo, nadie le sabe dar razón, todo está bien en su cuerpo, pero él tiene esa sensación extraña. Entonces, él está reflexionando, digamos, en su habitación y tal vez dice que trata de analizar en cuándo empezaron a darse estas situaciones. Y se da cuenta que todo esto empezó cuando compró el reloj, o sea, un reloj chino, de esos de baratos, de catálogo, de página web, y él no se pone a pensar como en tonterías diciendo que no será que el reloj está el que le causa las pesadillas, ¿no? El cuento no es muy claro exactamente qué es lo que pasa, pero la sugerencia ya queda planteada, ¿ya? Entonces es cuestión del lector si creer o no creer en lo que está pensando el protagonista con respecto a estos malos sueños que le están atormentando. El siguiente cuento se llama Tantalia, del autor Macedonio Fernández. Este cuento es como que una oda no al más allá, sino que al término, ¿ya? El cuento narra la experiencia de una persona, de un hombre, que intenta cuidar una plantita para lograr continuar con su relación amorosa. Él está sufriendo de una depresión tan severa que revivir a ese pequeño vegetal es lo que lo va a mantener atado a la tierra y no de suscribirse de la vida como desea. Y esto es por el amor de su novia, que lo quiere con ella, básicamente. Es como que un cuento bastante reflexivo y bastante, digamos, de introversión en el saber de qué es lo que está mal conmigo y qué es lo que puedo hacer yo para no arreglarlo, porque no hay nada que arreglar, sino superarlo y vivir la vida normal normal entre comillas, que me merezco. Es un cuento bastante, digamos, hasta surrealista en ciertas partes. Así que es bastante recomendable, sí, pero obviamente tendríamos que entrar con discreción. Eso. El siguiente cuento es un cuento bastante extraño que me gustó muchísimo, que se llama Una niña mentirosa, de el autor Guy Collingford. Recuerdo que cuando éramos chiquitos, a los que crecimos en los 90s y los cuentos de hadas tenían una función de asustar y prevenir acciones, había este cuento que se llamaba Pedro y el Lobo, ¿verdad? Y este Pedro y el Lobo, o el pastor y las ovejas, o el pastor y el lobo, en la que el pastorcito decían, ¡ahí viene el lobo, ahí viene el lobo! Y decía tanto tiempo que la gente le deja de creer. Ya. Si se acuerdan de ese cuento, estamos en la misma onda. Hagan cuenta de que aquí hay un pastorcito, en este caso una niña, que grita, este man es un asesino, y la gente le cree. Y el pobre individuo inculpado va a la cárcel siendo inocente. Y tú te quedas como que, y las pruebas, y la evidencia, y qué onda. Entonces vemos cómo al man lo meten llevan a la gendarmería, a la policía, lo interrogan, descubren que no tiene nada que ver, le catean, le registran la casa y ninguna evidencia, nada. Es que no hay nada.
Y él se pone a pensar que la única motivo por el arresto es justamente porque esta niña le dijo a la policía que él era un asesino. Entonces él empieza, digamos, a tratar de sacarse esa espinita de buscar a la guambra, a la mocosa esta, para cantarles las 40 y la encuentra en una escuela privada de monjas, que es una de las mejores alumnas, no solo de la institución, sino también de su generación, pero que todos los declaran como una niña tímida e inocente. Y el otro era como que, ¿será que yo me equivoqué y me estoy equivocando de persona? Pero a la final las cosas son todo menos lo que uno se espera. No les voy a hablar mucho más del cuento, tienen que leerlo, te da como que una cierta comedia extraña este cuento, es como que hay cosas que preferirías que no hubieran pasado, pero ya pasaron, así que eso. Es bastante entretenido el cuento, aunque un poco angustiante por el hecho de que te acusen sin ser culpable, ¿no? El siguiente cuento es otro cuento de terror, que es Al otro lado de la pared de Ambrose Bierce. Y este cuento nos habla muy a lo Edgar Allan Poe, porque tiene esta aura de la casa Usher, de la caída de la casa Usher, en la que una persona va a visitar a su amigo y su amigo está atormentado. Muy parecido a la casa de Usher de Edgar Allan Poe, solo que aquí hay un plot twist. En la tormenta de esta persona es que cada noche, a la madrugada, le tocan la pared. Él vive en un departamento que no tiene habitación continua, ¿me entiende? O sea que él es el único que está en el piso. Pero todas las noches a esa hora le tocan la pared. El amigo dice, pero es que debe ser el inquilino de al lado. Y el otro es que no hay inquilino al lado. Entonces, ¿cómo a qué te refieres con que no hay inquilino al lado? Entonces, abre la ventana, porque hay una ventana que da a ese lado del patio. Y él dice, pues le pediré al vecino, le tocaré la ventana para que no. Entonces, cuando él sale a ver, se da cuenta que es el último cuarto de la casa. Y hay un barranco atrás. O sea, no hay nada atrás. Nada. Entonces ahí es cuando nos cuentan la historia triste y atormentadora y la razón por la que la cosa que toca, toca. Ya es bastante triste, bastante enternecedor y un poco hasta predecible, pero no deja de ser una buena historia de terror, así que la recomiendo bastante. En especial para estos terrores trágicos de enamorados. Muy a ese estilo. La siguiente, y salió como favorita de el cuento fantástico del año pasado, es Poltergeist, La que mira al mar, de el autor Lord Dunsany. Y es que, como dije en la premiación, es que es Lord Dunsany. O sea, yo leo Lord Dunsany y siempre me queda cautivada. Este cuento nos deja claro que es una historia de, digamos, de esta de la inmensatez de lo que nos rodea, ¿no? De salir de nuestros círculos de confort. ¿Ya? Es un cuento que narra una ciudad idílica, una ciudad perfecta, que no tiene crimen, que no tiene nada, pero que está rodeada por montañas, ¿ya? Tan escarpadas que es muy peligroso que la gente salga y regrese, ¿ya? Y los que salen, o sea, y por eso la población aquí es perfecta, porque son autosustentables, todo eso, ¿no? Los que salen, se aventuran a salir y sobreviven, no regresan. Entonces, cada cierto milenio, cada cientos de años, cada cierto decenio, hay un loco que se atreve a salir de la ciudad y afrontar a estas montañas. Sin embargo, nunca regresan, nunca saben qué es lo que pasó con estas personas. Así que el rey y sus consejeros planean, digamos, mandar a alguien para que regrese y le ofrecen el tesoro del reino, que no voy a decir qué es porque el chiste es que lo leen. Le ofrecen el tesoro del reino, lo más valioso que tiene el rey. Y este de buena voluntad acepta y se enfrenta a las inmediaciones. Y ustedes ya creo que saben qué es lo que va a pasar, pero los motivos a lo que tiene que pasar se los dejo a que ustedes lo lean en el cuento. Así que es una historia bastante bonita, bastante sencillita de entender y bastante linda a la final. O sea, es bastante amena la historia. El siguiente cuento se llama El último beso de el autor W.H. Pugmire. Este cuento era el señor
bastante fanático de Lovecraft, yo ya lo he mencionado en varios de los videos anteriores. Pugmar se le nota la influencia de Lovecraft que tiene, se le nota bastante, o sea, no es demasiado obvio dónde se está basando para hacer sus cuentos. Es más, creo que ciertos cuentos son secuelas directas a lo que escribió Lovecraft, como si los supervivientes fueran de regreso o se encontraran nuevamente en situaciones a las que son famosos de. Y este cuento no es la excepción, es un hombre que está buscando conocimientos extraños en la antigua ciudad de Providence, de allá, de Lovecraft, de Estados Unidos, convirtiéndolo en lo que yo imagino que todo el mundo sabe cómo terminan los protagonistas de Lovecraft. Así que eso, o sea, básicamente abraza y besa esa monstruosidad oculta primigenia de Providence. Así que no hay mucho misterio en eso. Para los fans de Lovecraft, yo me imagino que lo apreciarán más. Yo Lovecraft soy solo una lectura casual, pero ya como que sé medio reconocerlo entre los escritos de ciertos autores. El siguiente cuento es un cuento infantil que creo que todos conocemos y espero que de verdad que todos conozcamos. Es El flautista de Hamelin. No hay mucho misterio en este cuento. Es el flautista que llega al pueblo, ofrece liberar a las ratas cantando una canción, las ratas se mueren, él va a cobrar, no le pagan y se va con todos los guaguas. Ese es el cuento, no hay más misterio. Sin embargo, lo maravilloso de este cuento es que este es el cuento, digamos, que tiene registro histórico, ¿ya? Si ustedes van a buscar en internet, seguramente les saldrá un creepypasta, seguramente saldrán muchos videos explicando esto y el misterio que conlleva, pero eventualmente en el pueblo donde está inspirado Hamelin, que creo que no se llama así, pero tiene más o menos un nombre parecido, es que no es el mismo, porque no estoy segura, no, porque no recuerdo, es que un día en 1300, y no me acuerdo el año, en la época medieval alemana, este pueblito de la noche a la mañana se quedó sin niños. Los registros históricos dicen que, bueno, hay una placa en el pueblo, porque es turístico, es un lugar turístico de Alemania. En la placa del pueblo dice, el día tal del Señor, del año de nuestro Señor Jesucristo, tal, el pueblo se quedó sin niños. Y entonces es una leyenda bastante famosa que derivó justamente a la versión de los hermanos Grimm del flautista de Hamelin. Y el misterio no se ha descubierto aún, no sabemos qué pasó. Obviamente tenemos varias versiones, que de las que yo recuerdo era que había un niño que era cojito y que no alcanzó al flautista y se encontró la flauta y empezó a tocar y se abrió la montaña y salieron los niños. Es la versión que yo recuerdo haber leído y escuchado. Otra versión es que el único que se salvó es el niño cojo, que no alcanzó y nada más. Hay otras versiones incluso más crueles, hay otras más esperanzadoras y todo eso. Entonces, este cuento es estos cuentos que tienen misterio son los que me encantan, que tienen leyendas y de eventos históricos que se han deformado hasta tener estas historias que tal vez nunca sepamos exactamente qué es lo que pasó. ¿Ya? Entonces, la belleza de el flautista de Hamelin en todas las versiones habidas y por haber. Así que continuemos. La siguiente historia es la primera misión a Marte de Robert Young, ¿ya? Y este relato, si es que ustedes saben de los primeros escritores de ciencia ficción del siglo XX, estoy hablando de Ray Bradbury, estoy hablando de Edgar Rice Burroughs, que también es escritor que hizo Tarzán. Ya, estos escritores ponían a Marte como que en una alta descripción y un vasto universo de muchas cosas, como por ejemplo Ray Bradbury con Crónicas Marcianas y Carl Rice Burroughs con La Princesa de Marte, ¿ya? Que Disney adaptó muy mal, por cierto, y que tenemos video aquí en el canal, ¿ya? Pero que este cuento, como que el de Robert Young me refiero, digamos que da una especie de homenaje a estas primeras historias. Porque el cuento nos narra la imaginación infantil de unos niños que están haciendo un cohete y se embarcan en el cohete y aterrizan en Marte, juegan en Marte, todo chévere, todo bien, ven a los héroes de las historias de los cómics y de las novelas que ya han leído, se emocionan y todo eso y participan. Y a la vez vemos a dos astronautas explorando el verdadero planeta rojo, desértico,
sin vida, sin nada. Pero de alguna forma estos dos mundos colisionan y no les voy a hablar más. Así que es como un homenaje a estas historias viejas, pero que han marcado tantas generaciones que uno piensa si es que de verdad son fantasía o si es que de verdad Marte nos oculta un millón de maravillas entre las rocas rojas del planeta. El siguiente cuento es Alibaba y los 40 ladrones. Y creo que ya hice reseña de esta hace unos cuantos años, pero la menciono igual. Un cuento de las 1001 noches, recopilado en esta antología gigante de las 1001 noches, en la que creo que todo el mundo conoce el cuento de Alibaba, ¿no? O sea, el man que dice, ábrete sésamo, ¿no? Sésamo se abre, coge los tesoros, cierra sésamo y se va. Solo que la versión que yo leí, la versión infantil, era la versión bonita en la que eventualmente los malos son acabados sanamente y toda la familia de Alibaba está feliz y contenta. Y la verdadera historia es muy cruel, porque al hermano de Alibaba lo encuentran picadito, ¿ya? Y Alibaba ya se dio cuenta que cometió error, entonces no debió haber descubierto la cosa, y obviamente los bandidos quieren saber quién les está robando. Y eventualmente la heroína aquí es una mujer, no es Alibaba, es una mujer, pero como es mujer, no está en el título. Así que continúo. El siguiente cuento es Enoch de Robert Bloch. Y Robert Bloch es del mismo autor de Psicosis y el de Las esquinas de la vida, que no nos gustó hace 2 años, pero que este año vuelve con fuerza, porque Enoch es un cuento que recuerda mucho a Psicosis, al menos en la psicología del protagonista. El protagonista es un tipo que vive aislado y comete crímenes, ¿ya? Entonces todo el mundo sabe que fue él, todo el mundo sabe que está, ¿ya? Pero el cuando lo arrestan y lo increpan por un nuevo desuscribimiento de la vida, evidentemente causado por él, el fiscal que hace de abogado defensor, empieza a pensar que tal vez él no esté loco, sino que tal vez esté poseso, ¿ya? Entonces no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. No nos dan muchos detalles, pero la cuestión es que de algún momento a otro la realidad puede ser incluso más fácil de explicar que lo que está pasando en el cuento, ¿ya? Llega un punto en que es más real o ficticio que lo que podría ser real, ¿ya? No digo mucho porque quisiera que se asusten conmigo para saber qué es exactamente lo que está pasando en esta historia de terror del maestro Robert Bloch. Es muy parecido a Psicosis, tiene esa sensación de tensión que te quedas como que pensando qué es lo que va a pasar. Bastante bueno. El siguiente es El armario de Thomas Mann. Thomas Mann, el de Muerte en Venecia, ese Thomas Mann. Y este de El armario es un relato corto de un hombre que va a pasar sus últimos días porque se le han dicho que tiene como 2 semanas para que se cancele su suscripción de la vida, naturalmente. Y que él, en vez de someterse al tratamiento, decide pasear sus últimos días en algún cuartito de hotel, disfrutando de las atracciones de la ciudad y todo eso, ¿ya? Como que razonable en la petición. Pero el cuarto que alquiló justamente en una ciudad, que no recuerdo el nombre, por las noches, y del armario sale una criatura divina, femenina, que simplemente está con él y lo acompaña. Entonces no sabemos quién es esta persona, quién es esta mujer, por qué solo él la ve, por qué solo aparece en las noches y por qué está como Eva. Pero de alguna forma inyecta esta esperanza de vida al protagonista, y no voy a decir mucho más porque el chiste es que ustedes lo lean, pero es bastante como que un tierno la historia, no tiene nada de vulgaridades, nada por el estilo, es bastante tierna y reflexiva sobre esto justamente de los últimos momentos y la esperanza de creer que no le cancelen la suscripción a uno, ¿ya? Entonces, eso. Claro que a mí en el tiempo en que lo leí no me gustó mucho porque yo esperaba un desenlace un poco más, más fantasioso, pero para lo que el autor creo que quiere transmitir, que es justamente que creo que es lo que les estoy diciendo, está bastante bien, ya, bastante decente.
El siguiente cuento es una historia de terror que es bastante larga y bastante interesante, que se llama La familia Bordalak, de Alexei Tolstoy. No sé si es que es pariente de Leo Tolstoy, pero bueno, la cuestión es que este mancito escribe sobre el protagonista, que es una persona que está yendo de Moscú a París y entre largo camino, porque esto fue escrito a inicios de siglo. Obviamente no hay trenes, o sea, trenes hay, pero no hay, ciertas zonas están todavía incomunicadas. No es la gran red de trenes que tenemos ahora en Europa y casi todo. Entonces la persona tiene que sí o sí quedarse cierto tiempo en posada con cierta familia. Ahí descubre que cuando llegan están como que una familia un poco agitada porque el abuelo se fue a pelear a una guerra de guerrillas, digámoslo así, y les dio las instrucciones claras, y esto no es spoiler porque pasa los primeros minutos, las primeras páginas. Si yo no regreso a tal hora de tal día, tómenme por muerto y repártanse los bienes como dejo en mi testamento. Y si es que me atrevo a aparecer después de la hora fijada, o sea, en cuerpo físico presente, dice él, no me acepten, quémenme, échenme, mátenme, dispárenme, todas esas cosas. Y tú te quedas como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué harías tú eso? Si el chiste es que vivieran. Entonces, obviamente aquí pesa mucho esto de los vampiros, ¿no? El peso este del no vivo, del Nosferatu y todas esas cosas. Pero pasó solamente 1 minuto de la hora prevista. O sea, si el mancito dijo que iba a venir a las 8 y no apareció a las 8:01, es un margen tan pequeño que los familiares te dan la opción de que solamente es 1 minuto de retraso, no tiene nada que ver. Pero al parecer sí tiene mucho que ver. Y es como la familia va en decadencia con ese pequeño acto, cayendo los más pequeños, luego las otras personas, luego de las 7 personas que eran la familia, no terminan. No les voy a decir exactamente cómo, ni tampoco por qué, y qué es lo que pasa con el protagonista, así que tienen que leerlo, pero me quedé de los nervios porque yo no pensé que iba a pasar ese final. Yo no pensé que eso iba a pasar. Yo pensé que de verdad iba a pasar otra cosa, como un cazavampiros o alguna cosa, una estaca en el corazón, lo normal. Y aunque pasa eso, pues no es como yo hubiera querido que pasara. Y pasó, y es muy bueno el cuento. Es el mejor relato que he escuchado en mucho tiempo de vampiros, que no tiene un final predecible de ninguna forma, así que se los recomiendo bastante. Bueno, el siguiente cuento es otro de los hermanos Grimm, que es Rumpelstiltskin. Y Rumpelstiltskin, bueno, todo el mundo conoce a Rumpelstiltskin, hasta Shrek lo parodia. Y es esta criatura que ayuda a esta chica, que bla, 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 por el hijo, que la custodia, no quiere darle la custodia, así que para poder romper el contrato tiene que adivinar el nombre. ¿Ya? Entonces se van 3 días y llega un cosito que escuchó y ya. Es la historia de Rumpelstiltskin y es bastante extraña con esto de los contratos. Es como justamente como mencionan en Shrek, ¿no? La cláusula específica, ¿no? Como dice el burro, antes era el nombre, pero ahora son más cosas, más cosas. Para la película está bien, pero para el cuento es bastante interesante esto de las cláusulas de escape de los contratos con estas criaturas, ¿no? Así que hay que hacer clara en las condiciones y es como cuando aceptas los términos y condiciones de cualquier servicio de internet, ¿ya? Sí, hay que prestar atención. El siguiente es Una vez en la noche de William Hudson. Y este autor me gusta mucho porque hace que mi miedo al mar sea más profundo todavía. Es que ya van como 4 cuentos que voy leyendo de este señor. Ese señor tiene también un miedo al mar que no me ayuda mi talasofobia, no me ayuda a superarlo. Este cuento incluso es como que muy parecido a este con el que empecé a leer, lo que se llama La novia olvidada. Y es más, hasta me atrevo a pensar que es el mismo barco, pero detalles. La cuestión es que hay 2 personas que están en su barco y ven a lo lejos un barco encallado que lamentablemente no pueden acceder, pero que quieren explorar. Entonces, cuando están en trayecto a ese otro barco, ven que hay una isla y de la isla alguien les advierte, ¿ya? Entonces, no ven quién es porque hay una neblina fuerte,
Y esta persona les va a contar por qué no deben acercarse a la nave. Cosas horribles, muy parecidas a las de Lovecraft, con cosas marítimas, con cosas asquerosas, con cosas que uno no piensa y que no ayudan a los que tienen miedo al mar, al océano en general. Es básicamente un ser vivo que se apodera de otros seres y los va devorando de a poquito y se unen, forman una sola cosa, básicamente, ¿ya? Es muy horrible, muy horrible, o sea, ¿ya? Entonces, el final es bastante feo, porque tú sabes mientras te relatan que ya sabes exactamente qué es lo que pasó. Pero cómo termina, el señor William Hobson lo que hace es darle un punto final, un rematar, una clavada aquí para que te recuerde, para recordarte qué es lo que está pasando de veras. Es bastante, no, o sea, terrorífico para mí porque a mí me da miedo al mar, pero es bastante desesperante porque sabes que no puedes ayudar y no puedes hacer nada y no puedes, tienes esa impotencia de ya darte cuenta qué es lo que está pasando y que no te lo puedas exteriorizar con los personajes porque eventualmente van a terminar como van a terminar. Entonces, eso, muy buen cuento. Y el último cuento que leímos en este año del 2025, bueno, escuchamos en realidad, es El Cabrio Nocturno de Henry Ferris Arnold. Y este es muy parecido al cuento anterior, en el sentido de que pasan cosas muy raras con las telecomunicaciones. Y me encantan muchos estos cuentos porque como fiel millennial yo tengo ansiedad al hablar por teléfono, ¿ya? En especial cuando sonaba el teléfono fijo de casa. O sea, creo que todos los millennials tenemos un trauma de que llámale a tu tía para avisar que no sé qué. Hasta ahora. Es como que, ¿por qué? Bueno, la cuestión es que los cuentos que son con telecomunicaciones son buenos porque te dan la cuestión de que desde que hay telégrafo es un problema para las comunicaciones con el más allá. Entonces el cuento comienza con una central de noticias del periódico que recibe noticia por telégrafo de un atentado de cosas espectrales a un pueblito en alguna parte del mundo. Entonces los periodistas empiezan a cotejar los datos, todo esto, pero una persona se da cuenta ahí dónde queda el dichoso pueblo, en qué lado te dijeron que daba. Entonces este mancito, el que recibe el mensaje, dice que está en este lado de este país. Cuando van al almanaque, porque obviamente en ese entonces, este es un cuento antiguo, no había internet, no hay Google, no hay ChatGPT, no hay nada, que es lo más bonito del mundo, no tener esas cosas. Vas al almanaque, vas al mapamundi y descubres que en ese país no hay ningún pueblito llamado así. Coges otro telégrafo y te comunicas directamente con el telégrafo de ese otro país para ver qué onda. Acabamos de recibir esto, por favor necesitamos confirmación de suceso. Y el país te responde como que, ¿de qué me están hablando? Y ellos dicen como que nos acaba de llegar este mensaje, que este pueblito de su país está siendo atacado por estas cosas. Y nos sigue llegando el mensaje, o sea, sigue imprimiéndose el mensaje del teléfono, punto. Es impresionante como la noche se va volviendo más bizarra con pasar del tiempo. Te das cuenta de lo difícil que era confirmar la información, primero. Segundo, que también es igual aquí. Segundo, que lo aislados que son las poblaciones. Y tercero, ¿será que las telecomunicaciones son, digamos, canales amplios para que las cosas de dimensiones y de otras cosas, de otros planos, se comuniquen con el nuestro? Te dejo así. Así es como que me quedé. Es impresionante. Y obviamente el final es un final agridulce porque nunca sabes qué es lo que pasó. Pero te quedas con la incertidumbre de no volver a tocar algo con cable en mucho tiempo. Así que eso. Y bueno, con eso termino la segunda mitad de audiorelatos del año 2025. Está un poquito larga, yo sé. Pero
si era necesario hacerlo porque hice la primera parte y no iba a quedar sin segunda parte. Así que era algo que debía haber hecho antes y ahora lo estoy haciendo tarde que nunca. Así que eso es todo lo que tengo que decir y ya nos veremos en otro video.